En las tierras desoladas y sombrías de Infernum, donde el eco de las batallas se entrelaza con el lamento de almas perdidas, se forja la saga de Gromir Flamefist, el enano rojo de Silgur. Originario de las intrincadas fortalezas de Khazad-dûm, un reino de esplendor enano oculto entre montañas implacables en un mundo ahora apenas recordado, Gromir era un maestro herrero cuyas creaciones eran la envidia de reyes y guerreros por igual. Sus armas y armaduras, imbuidas con el fuego de la forja y la tenacidad de la tierra, eran símbolos de poder y arte. La vida de Gromir tomó un giro inesperado y trágico cuando, en la búsqueda obsesiva de un legendario metal conocido como llama eterna, se adentró en las profundidades prohibidas de la tierra. Desoyendo las antiguas profecías y cegado por la ambición, Gromir, junto con su leal compañía de guerreros, exploró un abismo olvidado donde tropezaron con un portal oculto que se abría hacia Infernum. Sin advertencia ni misericordia, el portal engulló a Gromir y a sus camaradas, esparciéndolos a través del vasto y cruel dominio de Pesadillas. Desde ese destino marcado por la desdicha, Gromir Flamefist, ahora conocido como el enano rojo de Silgur por el carmesí de la sangre demoníaca que empapa su armadura, vaga sin descanso por Infernum. La ira que lo consume, avivada por la tragedia de haber perdido su hogar y a sus hermanos de batalla, lo ha transformado en un avatar de la venganza. Armado con su hacha forjada en las ancestrales llamas de Khazad-dûm y consagrada por ritos enanos milenarios, Gromir ha encontrado un nuevo propósito en el aniquilamiento sin fin de las legiones demoníacas que infestan Infernum. A lo largo de los siglos, Gromir Flamefist se ha convertido en más que un mero superviviente en el despiadado mundo de Infernum, se ha transformado en un fenómeno, una fuerza de la naturaleza que incluso los más poderosos señores demonios aprendieron a temer. La furia que lo impulsa no conoce límites ni fatiga, forjando su leyenda en cada combate, su hacha bifurcada en sangre demoníaca. Sin embargo, lo que verdaderamente distingue a Gromir de otros condenados en este reino infernal es el fragmento de su alma que permanece inquebrantable, un vestigio de su identidad enana que arde con el deseo de honor y venganza, más allá de la simple supervivencia. A medida que su fama crecía, historias de su resistencia y valentía comenzaron a susurrarse no solo entre los demonios sino también entre otros seres atrapados o nacidos en Infernum. Estos relatos llegaron a oídos de criaturas deformadas y perdidas, seres que una vez fueron nobles pero que fueron corrompidos por la oscuridad de este mundo. A pesar de su corrupción, en algunos surgió una chispa de inspiración, una llama de rebelión contra su destino impuesto. Gromir, sin pretenderlo, se convirtió en un símbolo de resistencia, un faro de desafío en la oscuridad abrumadora de Infernum. Entre batallas, Gromir encontró aliados improbables, otros seres que, como él, retenían fragmentos de su antiguo yo, resistiéndose a la total sumisión ante la voluntad de los señores demoníacos. Estas alianzas no estaban basadas en amistad, sino en un entendimiento mutuo de supervivencia y un enemigo común. Juntos formaron un pacto no de palabras, sino de acciones, atacando objetivos estratégicos y sembrando discordia entre las filas demoníacas. Pero incluso para alguien tan endurecido y poderoso como Gromir, Infernum presentaba desafíos insuperables. La tierra misma era un enemigo cambiante y traicionera, y por cada demonio caído, parecía que dos más surgían de las llamas. La batalla de Gromir no era solo contra sus enemigos, sino también contra la desesperanza, el agotamiento y la locura que amenazaban con consumir su espíritu inquebrantable. Su lucha se convirtió en una leyenda, un recordatorio constante de que incluso en el corazón de la oscuridad, el coraje y la determinación pueden encender una luz de esperanza y desafío. A medida que las eras pasaban en el implacable flujo del tiempo de Infernum, la saga de Gromir Flamefist alcanzaba un tenor mítico, sus hazañas resonando como ecos a través de las distorsionadas dimensiones del reino infernal. Sin embargo, dentro del corazón incansable del enano rojo de Silgur, una transformación sutil pero profunda comenzó a gestarse, alimentada por las innumerables batallas y la constante exposición a la esencia corrupta de Infernum. Gromir, cuya esencia estaba forjada en el fuego y la piedra de su hogar perdido, comenzó a notar un cambio en su ser. Su piel, una vez resistente como el metal forjado, adquirió un tono aún más endurecido, casi como si la misma obsidiana de Infernum se fusionara con su carne. Su hacha, compañera de incontables luchas, empezó a destilar un brillo siniestro, reflejando no solo el fuego de las forjas enanas, sino también el fulgor oscuro de las llamas infernales. Era como si Infernum mismo reclamara a Gromir como parte de su esencia, otorgándole un poder que rozaba lo sobrenatural. En este punto de su existencia, Gromir se encontró en una encrucijada del destino.
La influencia de Infernum buscaba corromperlo, convertirlo en una de las mismas abominaciones contra las que había luchado durante siglos. Sin embargo, el espíritu indomable del enano resistía, aferrándose a los fragmentos de su pasado y a la memoria de su hogar perdido. Esta batalla interna le otorgó una nueva percepción, una comprensión más profunda de Infernum y de las criaturas que lo habitaban. Fue entonces cuando Gromir decidió emprender su búsqueda más arriesgada, la búsqueda de un camino de regreso, no solo para él, sino para todos aquellos seres corrompidos que, inspirados por su resistencia, anhelaban una redención o al menos un fin para su tormento eterno. Sabía que esta empresa podría ser en vano, una quimera en un mundo construido sobre la desesperación, pero el fuego de la esperanza, una vez encendido, es difícil de extinguir. Armado con su nueva resolución y el poder que había absorbido de Infernum, Gromir se adentró en las regiones más oscuras y olvidadas del reino, lugares donde incluso los demonios temían pisar. Buscaba antiguos secretos, artefactos perdidos y conocimientos prohibidos que pudieran albergar la clave para romper los lazos que unían a Infernum con sus habitantes. La historia de Gromir Flamefist, el enano rojo de Silgur, se convirtió en una leyenda de esperanza contra la desesperación, una narrativa de resistencia en la cara de la aniquilación. En su viaje final, Gromir no solo luchaba por su propia salvación, sino por la de todas las almas perdidas que, contra toda lógica, se atrevían a soñar con la libertad en las profundidades del abismo más oscuro. Su legado, independientemente del resultado, sería recordado como un desafío eterno al reinado implacable de Infernum, un testimonio de que incluso en el corazón de la oscuridad, la luz de un espíritu indomable puede brillar con un poder inextinguible. En su búsqueda implacable de un medio para escapar de la oscuridad eterna de Infernum y recuperar vestigios de su antigua vida, Gromir Flamefist se encontró con rumores de un artefacto antiguo, tan poderoso como peligroso. Se decía que este artefacto, conocido como el corazón de Acheron, tenía el poder de reescribir los destinos y romper las cadenas impuestas por el mismo tejido de Infernum. Sin embargo, este artefacto estaba custodiado por Azgoth, el campeón demoníaco, un ser de poder inmenso, cuya mera presencia era suficiente para desatar el terror en los corazones de los valientes. Armado con su determinación inquebrantable y el fuego de la venganza ardiendo en su corazón, Gromir se adentró en las profundidades de la fortaleza de Azgoth, un laberinto de desesperación y horror donde los ecos de las almas perdidas resonaban con cada paso. El camino estaba plagado de trampas mortales y legiones de demonios, cada uno más temible que el anterior, pero Gromir, con su hacha empuñada firmemente y el brillo de determinación en sus ojos, avanzaba incansablemente. La batalla con Azgoth fue titánica, un enfrentamiento de fuerzas primordiales que sacudió los cimientos de Infernum. El campeón demoníaco, una entidad de puro odio y fuego infernal, desató toda su furia sobre Gromir, quien, a pesar de las heridas y el cansancio que marcaban su cuerpo, se mantuvo firme. El choque de metal contra las fuerzas oscuras iluminaba la fortaleza con destellos de luz y oscuridad, una danza mortal que parecía prolongarse eternamente. Con cada golpe intercambiado, Gromir sentía como el poder corruptor de Infernum buscaba apoderarse de él, insinuándose en su ser a través de las heridas infligidas por Azgoth. Sin embargo, su voluntad, forjada en las forjas de Khazad-dûm y endurecida por siglos de batallas, resistía, rechazando la oscuridad que buscaba consumirlo. Finalmente, en un acto de desesperación y valentía, Gromir logró asestar un golpe decisivo, utilizando toda su astucia y experiencia en el combate para superar al campeón demoníaco. Azgoth cayó, su grito de agonía resonando a través de los pasillos oscuros de la fortaleza, y el corazón de Acheron quedó al descubierto, pulsando con una energía ominosa que parecía llamar a Gromir, prometiendo el poder de alterar su destino maldito. Con el campeón demoníaco derrotado y la fortaleza sumida en un silencio que presagiaba tanto el fin como el principio, Gromir Flamefist se encontró ante el Orbe de Destinos, un artefacto cuya leyenda había atravesado los velos de mundos y tiempos. Emitiendo un resplandor que parecía encerrar en su núcleo un fragmento del cosmos mismo, el orbe prometía a Gromir la posibilidad de un retorno, un puente hacia el hogar que sus recuerdos, desgastados por siglos de batalla, apenas lograban retener. Nada en las historias susurradas en las sombras de Infernum, ni en los lamentos de sus innumerables criaturas, había insinuado la verdadera naturaleza del orbe. Gromir, con el corazón albergando la esperanza de reencontrarse con las montañas ancestrales de Khazad-dûm, extendió su mano, sus dedos rozando la superficie pulsante del artefacto. No había dudas en su mente, solo el anhelo de un guerrero desterrado de ver una vez más el amanecer sobre las cumbres enanas. En el instante en que su piel tocó el orbe de destinos, una corriente de energía oscura y reveladora se vertió en su ser.
No era el cálido abrazo de la luz del sol sobre las montañas nevadas, sino el frío abrazo de cadenas forjadas en la oscuridad más profunda de Infernum. La promesa de retorno era una ilusión, una trampa maquinada por la esencia misma del reino infernal para atar a Gromir a su voluntad. La transformación fue inmediata y total. Gromir sintió como su cuerpo se convertía en el anfitrión de un poder que no buscaba liberarlo, sino unirlo aún más estrechamente a las tierras condenadas que había luchado por dejar atrás. El orbe de destinos, lejos de ser un salvador, era el arquitecto de una prisión más restrictiva que las mismísimas llamas de Infernum. Cada fragmento de esperanza en el corazón de Gromir fue consumido, reemplazado por la devastadora realización de que su hogar, su pasado y su futuro eran ahora nada más que ecos en las cámaras de su mente torturada. La traición del orbe marcó no solo el fin de la búsqueda de Gromir, sino también el nacimiento de un nuevo guardián de Infernum, ligado eternamente a su esencia corrupta. Aunque el guerrero enano aún podía blandir su hacha contra las hordas de demonios, ahora lo hacía no como un buscador de libertad, sino como un pilar del reino que había jurado destruir. Su existencia se convirtió en un cruel reflejo de Infernum, un ciclo interminable de lucha y desesperación, con la promesa de hogar y redención arrancadas de sus manos por el engaño más oscuro del reino infernal. Tras la amarga traición del orbe de destinos, Gromir Flamefist se encontró irrevocablemente entrelazado con las sombrías telas de Infernum. La esperanza de regresar a su hogar, un sueño que había alimentado cada golpe de su hacha contra los demonios, se disipó como el humo en el viento abrasador de las llanuras infernales. Aceptando su destino con una resignación forjada en la desesperación y la ira, Gromir se adentró en las profundidades más oscuras de Infernum, buscando un rincón en este reino maldito donde pudiera ejercer su existencia eterna con un propósito, aunque éste estuviera manchado por la corrupción del orbe. En un valle oscurecido por las cenizas de 1000 batallas, donde las almas de los caídos susurraban en un coro de lamentos, Gromir encontró su dominio. Esta tierra, ignorada por los señores demoníacos en sus juegos de poder, se convirtió en el reino del enano rojo. Aquí Gromir construyó su fortaleza no con piedra y metal, sino con la voluntad indomable que incluso la traición del orbe no había podido extinguir completamente. Desde este bastión de sombras, Gromir comenzó a recolectar almas, no por devoción a los oscuros dioses de Infernum ni por lealtad al rey demonio, sino como un medio para ejercer algún control sobre su existencia maldita. Cada alma capturada era tanto un tributo a los poderes que regían este mundo como una afirmación de su propia agencia, un acto de desafío contra el destino que le habían impuesto. Las almas atraídas hacia su fortaleza por promesas de descanso o venganza, se convirtieron en las piezas de un juego oscuro que Gromir jugaba con los dioses y señores de Infernum. Aunque no era un siervo del rey demonio, la recolección de almas por parte de Gromir alimentaba los ciclos de poder y corrupción que sostenían el reino infernal, uniéndolo inadvertidamente a la maquinaria de desesperación que buscaba desafiar. Con el tiempo el nombre de Gromir Flamefist se convirtió en un murmullo entre las criaturas de Infernum, una historia contada con una mezcla de miedo y respeto. Se decía que el enano rojo había encontrado un propósito en su condena, un reino dentro del abismo donde las reglas eran dictadas por su hacha y su voluntad. Sin embargo, en lo más profundo de su fortaleza, donde las almas susurraban secretos oscuros, Gromir sabía la verdad, que su existencia estaba irremediablemente entrelazada con Infernum, y que cada alma recolectada lo ataba más estrechamente a este reino de pesadillas. Así, en un rincón olvidado de Infernum, Gromir Flamefist se erigió como un señor de almas, un guerrero caído que encontró en la oscuridad un reino para gobernar, aunque fuera una sombra del hogar que una vez anheló. Su fortaleza se convirtió en un faro para aquellos perdidos en la desolación de Infernum, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la voluntad de un corazón endurecido puede crear un dominio propio. Gromir Flamefist, el enano rojo de Silgur, comenzó su odisea en Infernum como un guerrero consumido por la furia y la esperanza de regresar a su hogar, armado con la leyenda de su hacha y el peso de su linaje enano. A través de batallas titánicas y la traición definitiva del orbe de destinos, Gromir se vio forzado a confrontar la realidad más cruel de Infernum, que la esperanza puede ser la ilusión más peligrosa en un reino construido sobre la desesperación. Sin embargo, incluso frente a la revelación de que su destino estaba irrevocablemente entrelazado con el abismo que buscaba desafiar, Gromir halló una nueva forma de resistencia. En su fortaleza de sombras, rodeado por las almas que recolectaba, estableció un dominio donde su voluntad aún ejercía poder, un lugar donde los ecos de su hogar perdido resonaban en los susurros de las almas atrapadas.
La historia de Gromir es un testamento a la indomable fuerza del espíritu, incluso en las profundidades más oscuras de la desolación. Se convirtió en una figura de leyenda, un señor de almas en el corazón de Infernum, cuya existencia misma es un desafío a la oscuridad que lo rodea. En el anochecer eterno de Infernum, el enano rojo permanece como un faro de poder y resistencia, un recordatorio de que incluso cuando la esperanza parece perdida, la fuerza de voluntad puede forjar un reino propio en la oscuridad.